Le damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. El día de hoy tenemos la última sesión del libro de los Hechos con el pastor Humberto Paz. Estas 3 semanas anteriores han sido muy buenas, realmente hemos visto de una manera muy práctica, muy profunda el libro de los Hechos y hoy no va a ser la excepción. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú nos quieres hablar. Te pedimos que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, Señor, para llevarlo a la práctica. Gracias, Señor, por la vida del pastor Humberto. Te pedimos de que lo ayudes a transmitir todo lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Gracias, gracias y bienvenidos a todos. Y un gusto estar con ustedes una vez más en esta semana, aunque es la última, pero espero que el libro de los Hechos nos haya motivado a seguir escudriñando, a seguir estudiando, a seguir descubriendo las cosas que Dios quiere hablarnos para la iglesia, especialmente para el día de hoy. Cuando hablamos del libro de los Hechos y llegamos a esta parte, cuando leamos de nuevo el libro, mi sugerencia o mi recomendación sería que lo leyéramos, por ejemplo, ya del capítulo 13 en adelante. Tengamos siempre en mente lo sucedido en los primeros 12 capítulos, porque está relacionado y todo es consecuencia. Capítulo 13 en adelante es consecuencia de lo sucedido desde el capítulo 1, desde la resurrección de Cristo, la aparición de Jesús por 40 días. Todo eso viene a ser, en cierto sentido, un fundamento para el desarrollo del libro de los Hechos hasta donde vamos ahora, y la continuación de la obra del Señor, la obra de Cristo en nuestros días, en continuación a lo que comenzó en su ministerio, lo que continuó con el libro de los Hechos y lo que ha continuado por estos siglos. Entonces, tenemos muy importante las pruebas indubitables que nos habla Hechos, capítulo 1, verso 6, las pruebas indubitables en las cuales es imposible refutarlas de la resurrección de Cristo, que es un mensaje esencial, es un mensaje vital en cuanto al testimonio, en cuanto a la predicación del Evangelio. No es solamente su crucifixión, su muerte, pero la resurrección que demuestra que Él era el Mesías o que Él es el Mesías y que Él es quien dijo que era, y prueba todo esto con la resurrección. Los 40 días que Jesús aparece a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de los cielos, y también eh, lo que entendemos es cuando habla de que les abrió el entendimiento de las escrituras. Muy importante esto en la vida de los discípulos, porque vemos que cuando dice que Cristo les abrió el entendimiento a las escrituras, cuando vemos predicar a Pedro, cuando vemos predicar a Felipe, a Esteban, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo había hecho algo maravilloso en sus vidas, dándoles entendimiento de las escrituras, presentando las escrituras en un contexto profético y en un contexto aplicable y relevante a su día. Lo mismo que puede suceder en nuestros días, en nuestras propias vidas. No tenemos que ser pastores para esto. Felipe, Esteban no eran pastores, eran diáconos, eran servidor de mesas. Sin embargo, la enseñanza de los apóstoles, cuando habla en el capítulo 2, versículos 42 en adelante, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todo esto es el tipo de enseñanza que estaban recibiendo, que después es manifestado en la predicación y en el testimonio de Esteban y de Felipe. La fiesta del Pentecostés, muy importante su significado en el Antiguo Testamento y cómo es aplicado ahora en el derramamiento del Espíritu Santo. Y vimos en los panes con levadura su posible significado en cuanto a esto, y vimos que Jesús mismo habló del reino de los cielos, es como la levadura que toma una mujer y impacta la masa. La masa somos nosotros, es la iglesia, son nuestras vidas, que tanto Cristo como el Espíritu Santo continúan ensanchando nuestras vidas en el crecimiento de Él,
el reino de Dios continúa ensanchándose a través del mundo por la predicación del Evangelio. Entonces, esto son fundamentos para lo que vemos después en el capítulo 13 en adelante. Vemos cómo fue la vida de la iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo. Ah, ¿Qué tipo de enseñanzas estaban dando? El derramamiento del Espíritu Santo vino a dar un denuedo para hablar y predicar, a pesar de las amenazas y persecuciones. Tenían denuedo en predicar, en hablar, no había temor de la muerte, no había temor de persecución, pero continuaban adelante. Y esto viene a ser fundamento, una vez más. Disculpen la repetición, pero es importante que entendamos esto como un fundamento para lo que sucede después. Eh, los milagros, los mensajes y la respuesta de los judíos a las nuevas oportunidades que el Señor les da para el ofrecimiento del reino de Dios a los judíos, para que ellos fuesen los portadores del mensaje del Evangelio al resto del mundo, que la respuesta en su mayoría fue negativa, fue de oposición, hasta que los discípulos dijeron, nosotros nos volvemos a los gentiles, porque el rechazo de los judíos, a la elección de los diáconos, la sabiduría que Dios les da y cómo Dios comienza a usar a Esteban y a Felipe y a otros muchos, obviamente, que no están registrados en el libro de los Hechos. Ah, las consecuencias del martirio de Esteban, se levanta la persecución. A partir de ahí, del martirio de Esteban, comienza la persecución de la iglesia y es la primera o es la salida de evangelista que sale de Jerusalén al resto del mundo, no voluntariamente, sino por motivo de la persecución. De alguna manera, Dios tenía que hacer que el mensaje saliera a otras regiones y fue a través de la persecución. Entonces, el martirio de Esteban marca ciertas consecuencias, ciertas cosas muy importantes. La persecución de los creyentes, sale el evangelismo de Jerusalén. Am, Tenemos los creyentes son esparcidos y salen predicando, no solamente salen esparcidos escondiéndose, pero salen predicando el evangelio. Felipe en Samaria, a la conversión de Saulo, quien presenció el martirio de Esteban, quien vio y escuchó la oración de Esteban al final, que sin duda tuvo algún impacto en su corazón. Por eso habla cuando Jesús le dice, dura te es dar cosas contra el aguijón. Del testimonio que tenía Saulo delante de él, aún persistía en perseguir a la iglesia y entonces Dios le hace entender la gracia de Dios. Tenemos a Pedro y Cornelio cuando comienza entonces salir el mensaje a los gentiles. Y la gracia de Dios con los gentiles, Pedro es confrontado, pero los hermanos aceptan después todo esto. Y tenemos ahora los viajes misioneros de Pablo, que son, todo es resultado de esto que sucede en los primeros 12 capítulos. La muerte, una vez más, la muerte de Esteban debió haber tenido un impacto muy fuerte en la vida de Saulo cuando vio la disposición de Esteban de dar su vida por el Evangelio, sin duda que también tuvo un impacto en él, y Pablo sufrió muchas cosas y posiblemente no solamente la influencia o el impacto de la muerte de Esteban, sino su amor y su dedicación y su entrega a Cristo Jesús, obviamente que fue el motivo principal de soportar todas estas cosas. Ahora, tenemos las similitudes vimos al principio las similitudes de los ministerios de Pedro y Pablo, y vamos a ver dentro de los viajes misioneros algunas de las cosas que menciona acerca de Pablo, que fueron muy similares a el ministerio de Pedro, lo que Pedro hizo. Las fechas son aproximadas cuando en sus notas hablamos de las fechas de los viajes misioneros. Posiblemente fue algunos dicen entre 12, 18 o 24 meses que duró el primer viaje misionero, del año 44 al año 46. Y cómo es en Antioquía, que vimos también al principio,
que Antioquía viene a ser la parte o la ciudad o la región, el lugar principal en que el Evangelio surge al resto del mundo, o de ahí se establece la base y se transfiere la base de Jerusalén a Antioquía para la predicación del Evangelio. Había en Antioquía algunos ah, profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio, Cireneo y Manaén, que posiblemente salieron de la dispersión o fueron esparcidos por la persecución de Jerusalén, y ellos llegaron y predicaron el Evangelio a los gentiles. Ahora, Hechos 11:20 nos dice ahora que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, volvemos, es una de las consecuencias, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y ahí comienza entonces realmente el mensaje hacia los gentiles. Los mismos que posiblemente que fueron esparcidos salieron de Jerusalén, predicaron a los griegos. El primer viaje misionero tiene como fondo la oración y el ayuno. Acordémonos que, y esto es importante porque para nuestros días también, cuando estaban en oración y ayuno y alabando al Señor, es que el Espíritu Santo se manifiesta y les dice que les aparten a Saulo y a Bernabé. Y algunas de las cosas que vemos en esto, y aquí en el principio hablamos de la relación entre el libro de los Hechos y las epístolas, que debemos verlas juntas, cuando leemos las epístolas, debemos ver o necesitamos ver qué periodo, en qué viaje, a qué viaje misionero se refiere Pablo cuando está escribiendo a las iglesias. Por ejemplo, el servir a Dios en la vida de Pablo implicaba persecución y enfermedad. Vamos a ver cómo Pablo fue perseguido durante sus predicaciones cuando a cada ciudad que llegaba. Pero Gálatas 4:13 y 14 nos revela algo que el libro de los Hechos no nos dice. Y cuando dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Pablo aparentemente estaba enfermo cuando estaba predicando el Evangelio, pero la enfermedad no lo detuvo, no le impidió que predicara el Evangelio. Y a veces en nosotros mismos, cuando estamos en sufrimiento, persecución o enfermedad, y Dios nos motiva o Dios nos instruye hablar, a presentar el evangelio a alguna persona. No, la enfermedad no debe ser excusa, como no lo fue en el caso de Pablo, pero las epístolas nos revelan ciertas situaciones que al leer el libro de los Hechos, pues, por sí solo, quizás no entendemos todo su contexto. Pablo estaba pasando por situaciones difíciles. La adoración y el ayuno nos hace más sensibles al Espíritu Santo. El trabajo y el llamado y el trabajo del Evangelio se cumple cuando trabajamos en equipo. Bernabé y Pablo trabajaron juntos en esto. Cuando vimos el ministerio del resto de los apóstoles en India, en Persia y en otros lugares, notamos que eh, trabajaron en equipo, que se reunieron o se juntaron, o varios de ellos, dos o tres de ellos, se vieron en un país y juntos predicaron el Evangelio de Jesucristo. Y es importante el día de hoy que hagamos esto también en equipo, que no haya competencia entre nosotros, sino que podamos presentar, reconocer el don de cada uno y permitir que Dios use a cada persona con el don que le ha dado, y así edificar la iglesia. Una de las cosas que vamos a notar en esto, después de este primer viaje misionero, es que del segundo y tercer viaje misionero, una de las cosas que Pablo enfatiza es: regresemos a las ciudades que hemos visitado, a las iglesias, y confirmemos la vida de los discípulos,
o que regresaron confirmando las iglesias. No es solamente que Pablo plantó iglesias, sino que las confirmó, las fortaleció, las estableció. Y eso es importante en cuanto a lo que predicamos nosotros en nuestras iglesias. No es solamente el evangelizar o que la gente se salve, sino es fortalecerlas en el Espíritu Santo, fortalecerlas en la palabra de Dios y fortalecerlas en su vida personal, en su entrega a Cristo Jesús. En Pafos, en Hechos 13:6, dice que hallaron a un mago ver Jesús, que la gente estaba hipnotizada por él, pero cuando llegaron y predicaron, el procónsul de la ciudad quería escuchar a Pablo, pero el mago se le oponía. El mago se oponía a que el procónsul escuchara la predicación de Pablo por temor a perder su influencia sobre él y sobre la comunidad. Y Pablo, perdón, como decimos, sin pelos en la lengua o sin medirse en sus palabras, cuando ve a este mago y ve su oposición, se dirige a él, pero dice lleno del Espíritu Santo. Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, lo confronta y le dice, lleno de engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, la mano del Señor contra ti. El mago queda ciego temporalmente, pero se convierte, y el procónsul también se convierte. Esto es importante, lleno del Espíritu Santo. No es solamente que cuando vemos nosotros algo, hablamos y decimos cosas por decirlas, pero necesitamos estar seguros que es el Espíritu Santo quien nos está guiando para decir lo que vamos a decir a una persona, sea algo duro como lo hace Pablo o sea algo de una manera diferente según las circunstancias. En Antioquía de Pisidia, que es Antioquía diferente a la Antioquía donde Pablo y Bernabé tenían su residencia en la iglesia, pero ahí entonces van a la sinagoga y ellos no usurpan la autoridad de los líderes de la sinagoga. Ellos van de una manera en humildad hasta que los líderes de la sinagoga le piden que si tienen una palabra de aliento, una palabra de exhortación, entonces que la den. Y Pablo predica un mensaje y similar al de Pedro, y en cierto sentido al de Esteban. Eh, Pablo comienza a hablar de la liberación de Egipto, que es lo mismo que hizo Pedro, que hizo a Esteban. Habla de la tierra prometida, menciona los 40 años en el desierto, y Pablo dice algo en capítulo 13, verso 18, interesante, que quizá Pedro y Esteban no incluyeron. Pero en 13:8 dice Pablo, lo soportó, 40 años lo soportó en el desierto. La palabra soportar, la implicación ahí es la descripción de un padre que guía a su hijo a través de la vida, enseñándole a confiar en él y enseñándole a vivir una vida saludable, tanto espiritualmente como moralmente y física y materialmente. Y Pablo quizás se está refiriendo a Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 al 33, cuando dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino, para reconoceros el lugar donde habías de acampar con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieses, y la nube de día durante la nube durante el día. Entonces, hay cosas que cuando hablamos acerca de la terquedad de, de Israel en el desierto, le damos mucho énfasis a todo eso y descuidamos un poquito el corazón de Dios hacia Israel a través de esas situaciones. Y muchas veces en la iglesia hacemos lo mismo. Y vemos a veces las fallas en la iglesia,
pero no hablamos acerca del corazón de Dios como Padre, en dándonos a nosotros, a la iglesia, oportunidad tras oportunidad, guiándonos a través de la vida, como un Padre que quiere darnos una vida saludable y que confiemos en Él en todas las cosas. Habla de los jueces, de la demanda de Israel de un rey, y acordémonos que en ese entonces Dios le dice a Samuel: no te preocupes porque no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí para que reine sobre ellos. Habla de David y tenemos un mensaje que usamos mucho, muy importante. Es aquí donde Pablo habla y dice que da testimonio que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios había encontrado un hombre conforme a su corazón, que haría todo lo que Dios le dijera o lo que Dios quería. Después entra en el Nuevo Testamento, Juan predicando el arrepentimiento, que él no era el Mesías, sino que detrás de él vendría uno como el Mesías, que los llenaría o bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Ah, Pablo, como Pedro, usa el Salmo 16 en el capítulo 13, verso 35, usa el Salmo 16 para aclarar que David, eh, eh, cuando habla y dice, no permitirás que tu siervo vea corrupción, que no se refería tanto a David a sí mismo, sino a Cristo, porque dice que David murió y vio corrupción, pero a quien Dios levantó de los muertos, él no vio corrupción, refiriéndose obviamente a Jesucristo. Entonces, todo esto Pablo, una vez más, está hablando a los judíos, recordándoles de su historia en esto. Y muchas veces eh, necesitamos hablar a la iglesia estas cosas, recordar a la iglesia estas cosas, porque a veces somos olvidadizos. Con el olvido también el amor hacia Dios como que se enfría, o como que no le damos la importancia necesaria. Es el amor a Dios, hermanos, lo que fortalece nuestra entrega a Él, sin importar las circunstancias en que estamos viviendo o que estamos pasando. Ahora, cuando los gentiles que estaban ahí escucharon a Pablo predicar estas cosas, ellos dijeron: vamos quédense con nosotros y háblenos más de estas palabras. Al siguiente día se junta toda la ciudad y comienzan a escuchar a Pablo, y aquí tenemos una vez más la respuesta. Vimos la respuesta de los judíos de Jerusalén. Ahora comenzamos a ver la respuesta de los judíos en la dispersión. En la misma respuesta que tenían los judíos de Jerusalén. Cuando los judíos vieron esto, llenos de celos, se oponían y debatían. Y es aquí cuando Pablo habla y dice: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Pablo aquí comienza de poner más énfasis a los gentiles, aunque en el resto de las ciudades donde fue primeramente a los judíos. Al menos aquí se está refiriendo aquí en esta ciudad, siendo que los judíos de la dispersión en esa ciudad rechazaron el mensaje, el ofrecimiento del reino de Dios. Él dice: nos volvemos a los gentiles. Los gentiles nos están pidiendo esto. Y es a veces nos encontramos en situaciones similares en la vida de la iglesia, en la que la iglesia a la que damos el mensaje primeramente, muchos no quieren escuchar, y es necesario enfocarnos en la gente nueva. Esto no es generalizando esto, pero es cuando los que han estado en la iglesia por mucho tiempo y no rechazan el mensaje del evangelio, es necesario poner nuestro enfoque y nuestros esfuerzos en la gente que sí tiene hambre y quiere saber más del Señor. Cuando llegan a Iconio, capítulo 3, verso 51,
al capítulo 14, versículo 4, nos habla de que algunos judíos creyeron, pero otros no. Había una división en ellos y una vez más los judíos que rechazaban el evangelio incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, que influenciaron a los gentiles contra los hermanos, y ahí permanecieron por un tiempo. La ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos que se oponían y otros estaban con los apóstoles. Después de ahí pasan a Listra y Derbe. En Listra, a la sanidad de un cojo, la situación de Pedro en el capítulo 3, la similitud con Pedro en esto. Y es aquí donde Dios, a través de Pedro, sana a un cojo de nacimiento. Y cuando la gente ve todo esto, la gente piensa y dice que son dioses que han descendido y han tomado la forma de hombres. Y de hecho, el sacerdote, a uno lo llamaban Mercurio y a otro Júpiter. Y uno de los sacerdotes quería juntarse y que se trajeran bueyes y animales para sacrificarlos a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé inmediatamente al darse cuenta de esto, con dificultad impiden que hagan esto. Lo mismo que con Pedro, cuando Pedro dice, ¿por qué nos miráis a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho esto? Es Cristo Jesús que resucitó, quien ha hecho este milagro. Pablo y Bernabé es lo mismo, ellos los detienen y comienzan a testificar de todo esto. Panfilia, no hay mucha información sobre esto, y regresan a Antioquía. Y aquí es donde termina el primer viaje misionero de Pablo. Y estamos yendo muy rápido con esto, pero ustedes pueden leer los capítulos y de ahí sacar las cosas que Dios, el Espíritu Santo, pueda hablarles a ustedes. El capítulo 15, los falsos maestros de Judea vinieron a Antioquía y enseñaban a los gentiles que la circuncisión era necesaria para la salvación. La ley, una vez más, las obras, querían esclavizar a la gente. Y eran los judíos que se oponían al evangelio realmente los que estaban poniendo estas cosas, los que no querían que el mensaje de Jesucristo fuese dado y fuese esparcido. Pablo y Bernabé viajan a Jerusalén para reunirse con los apóstoles y ellos cuentan a los apóstoles las cosas que Dios había estado haciendo entre los gentiles y cómo algunos insistían, los que estaban ahí en Jerusalén, que eran fariseos y que habían creído. Sin embargo, insistían de que debían circuncidarse. Después de mucha discusión, Pedro también dice su experiencia con Cornelio y les dice por qué queremos ponerles cargas pesadas o un yugo que ni nosotros mismos podemos llevar. Y aquí es cuando Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, llega con la conclusión diciendo que no sería necesario, que no podrían poner estas restricciones o estos requisitos a los gentiles. Y Jacobo cita Amós capítulo 9, versículos 11 al 12. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré como el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Está hablando de una apertura a todo el que invoque en el nombre del Señor, sea judío, sea gentil. Y Jacobo decide entonces no poner carga sobre los gentiles y envían una carta a, a la gente de Antioquía diciéndoles que no, y vimos esto anteriormente, que lo único requisito como sugerencia, pero no requisito, es que se abstengan de inmoralidad sexual y que no de comidas ofrecidas a los ídolos, en fin, este tipo de cosas. Y entonces
los requisitos, el legalismo o lo que es las obras, queda aclarado, al menos en la enseñanza de los apóstoles, de los discípulos, al resto, a los gentiles. En el capítulo 15, versos 36 al 41, nos habla del comienzo del segundo viaje misionero de Pablo, cuando dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Vamos de regreso a las ciudades, y entonces esto se lleva a cabo aproximadamente del año 50 al año 53. Y los lugares que visitan es Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, y en cada uno de estos van al judío primero y predican la promesa del Mesías que llevaría el pecado del mundo. Habla del el Mesías prometido cargando con nuestros pecados, y a Cristo el Mesías, el crucificado, pero también que Dios lo levantó de los muertos. Ah, en cuanto a algunos de los aspectos importantes, por ejemplo, en Tesalónica tenemos la conversión de Lidia. Algunos en Berea, algunos aceptan, otros se oponen. Corinto, muchos aceptan, otros se oponen. Y vemos todo esto muy dividido en cada una de las ciudades que van. Que lo mismo sucede en nuestros días cuando predicamos el Evangelio. Algunos creen, algunos no creen, y es ahí donde necesitamos nosotros estar preparados para cualquier respuesta que los incrédulos puedan tener, y aún de la iglesia que no, la respuesta que gente de la iglesia pueda tener en contra nuestra cuando enseñamos la palabra de Dios como Dios quiere. En esta sucede el desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos. Recordemos que Juan Marcos en el primer viaje se regresó a Jerusalén, aunque no nos dice el por qué. Sin embargo, es obvio que esto molestó a Pablo. Y en el segundo viaje, cuando Bernabé quiere traer a Juan Marcos, Pablo se opone, y entonces el desacuerdo entre Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo se van a otro lugar, y Pablo y Silas van a otro lugar. Y las cosas que mencionamos hace unos momentos es que Pablo y Silas pasan por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. O sea, ya ahora van directamente a los convertidos a hablarles y a enseñarles la palabra de Dios, confirmando. ¿Qué es lo que nosotros como pastores necesitamos hacer? En algunas iglesias y nos enfocamos solo en mensajes evangelísticos. Mensaje evangelístico, démoslo en la calle, démoslo fuera de la iglesia. Eso no quiere decir que no podemos incluir la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo en nuestros mensajes, pero es la enseñanza de la palabra de Dios juntamente, que la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo es su resurrección, que vienen a dar poder a su palabra para transformar nuestras vidas. Entonces, no es solamente predicar evangelismo, sino es enseñar la palabra de Dios. Y una vez más, esto se relaciona entre lo que es el libro de los Hechos con las epístolas que Pablo escribió a las iglesias. En Filipos, capítulo 16, 11 al 40, tenemos la conversión de Lidia, tenemos la muchacha con espíritu de adivinación, conocemos la historia, hemos escuchado mucho de esto, pero Saúl, Pablo y Silas son acusados de alborotar en la ciudad, son azotados y encarcelados. Y tenemos el milagro, tenemos el terremoto en la cárcel, las puertas son abiertas de la cárcel, el carcelero que se quiere quitar la vida, pero Pablo lo detiene, y es el carcelero y con su familia que se convierte. Entonces, hay mucha enseñanza dentro de todas estas cosas, pero aquí las vemos solamente de pasada, como decimos, por cuestión de tiempo. En Tesalónica, capítulo 17, verso 1 al 9, Pablo discute con los judíos. Algunos creyeron, como dijimos, otros no. Una vez más, el alboroto causado por judíos no creyentes. Y Pablo y Silas son detenidos, son pues apresados o detenidos, y Jasón pone una fianza para que los dejen libres. De ahí pasan a Berea.
a donde los judíos de Tesalónica, cuando escuchan que Pablo y Silas están en Berea predicando ese mismo mensaje de Tesalónica, viajan a Berea y incitan a las multitudes. De ahí Pablo es llevado a Atenas. Tenemos en capítulo 17, versos 16 al 34. Dice que Pablo en su espíritu se enardecía al ver la idolatría en Atenas. Pablo estaba molesto por ese tipo de idolatría, pero al mismo tiempo compasión por la gente que estaba esclavizada por esto. Y conocemos una vez más la historia, no necesitamos hablar mucho de esto, pero es cuando Pablo les habla acerca, encuentra el monumento al Dios desconocido y Pablo aprovecha para presentar a Cristo. En toda cultura, siempre hay algo que podemos utilizar para presentar a Cristo como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Mesías prometido. Muchas veces vemos todo lo negativo de la cultura y hablamos en contra de todo eso. Yo creo que es bueno estudiar un poquito de la historia de los países, de nuestro propio país o los países, los lugares a donde vamos o las regiones de nuestro país donde llevamos el Evangelio y encontrar allí qué es lo que existe que podemos utilizar para dar el mensaje de Jesucristo sin llegar hablando condenación por el tipo de cultura o por tipo de vida que llevan ellos, por el tipo de idolatría. Y Pablo hace esto en Atenas. Pablo encuentra algo en la que entonces puede predicar a Cristo Jesús como el Mesías. De ahí pasa a Corinto, Hechos 18, 1 al 23, y ahí llama a un judío, llega y encuentra a un judío llamado Aquila, quien con Priscila había llegado de Italia. Comenzamos a ver nuevas personalidades en este segundo viaje misionero, de los cuales se habla y que tuvieron un impacto a través de sus vidas y su ministerio también en donde estaban. Tenían el mismo oficio de hacer tiendas, así es que se trabajaron juntos con Pablo en esto y pasaron tiempo juntos y obviamente Pablo les estuvo enseñando ampliando sobre el camino. Y Pablo predica en la sinagoga a, tanto a judíos como griegos. Los judíos que se oponen a Pablo, él sacude sus vestidos y les dice que su sangre sea sobre sus cabezas. Y una vez más, Pablo en esta ciudad dice, desde ahora me iré a los gentiles, en esa misma ciudad. Lo mismo de la ciudad anterior, la primera ciudad, donde Pablo les dice, por cuanto vosotros desecháis, nos volveremos a los judíos. Aquí en esta ciudad habla lo mismo Corinto, dice, ahora vamos a enfocar nuestra atención en los gentiles. Se va a la casa de Justo que estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su casa, y muchos de los corintios creyeron y se bautizaron. Dios le da una visión, que hable, que no tenga temor, porque Dios estaba con él, no tengas temor de lo que quieran hacerte, yo estoy contigo, yo te protejo, y permaneció en Corinto por 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Es importante el tiempo que Pablo pasa en las ciudades y luego, después de haberles enseñado, más tarde escribe las cartas a los corintios, eh, quizás corrigiendo algunas de las cosas que vio y después también algunas de las cosas que escuchó en reportes acerca de ellos. En Hechos capítulo 18 tenemos los judíos que llevan a Pablo al tribunal diciendo que Pablo persuadía a la gente a honrar a Dios contra la ley. Galión, que era el procónsul de Acaya,
Él dice, yo no quiero ser juez sobre estas cosas de palabras y de la ley de los judíos y que ellos se encarguen del asunto. En otras palabras, yo no quiero tener nada que ver con esto porque son cosas de ustedes mismos, de su religión, de sus creencias. Y Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, es maltratado por los judíos y Pablo se va de ahí para Éfeso. Y al llegar ahí discute con los judíos y luego se va a Jerusalén a guardar la fiesta y les promete regresar una vez más. Ah, Aquí termina el segundo viaje misionero cuando Pablo regresa a Jerusalén. Y el tercer viaje misionero lo encontramos de Hechos capítulo 18, verso 22 a el capítulo 21 al 17. Esto se lleva a cabo aproximadamente en los años del 54 al 58 y es durante este viaje misionero que escribe Primera y Segunda de Corintios y el libro de Romanos. Dice que después de la fiesta de Jerusalén regresa a Antioquía, a donde permanece algún tiempo y después comienza visitando las regiones de Galacia y Frigia, una vez más confirmando a todos los discípulos. Eh, Valga o disculpen la repetición, pero es que esto es importante en la confirmación de todos los discípulos, de confirmarlos en la fe, establecerlos en la fe, ah, hablarles y guiarlos, enseñarles de la palabra de Dios y enseñarles a vivir una vida de entrega a Jesucristo, no por deber, no por obligación, sino es por el amor que nace de ellos hacia el Señor Jesús. Y es la única forma de servir al Señor, es la única forma de servir a Cristo, es a través de nuestro amor por Él. Todo lo que hagamos por obligación, por deber, por cosas así, realmente no tiene una validez o no tiene un mérito, no mérito, sino no tiene un significado profundo en nuestras vidas. Es nuestro servicio a Dios por amor. Obedecemos por amor, guardamos sus mandamientos por amor, obedecemos a su palabra en toda área de la vida, en la vida familiar, en la relación en la iglesia, en relación con los inconversos. Todo es por amor a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, nos dice la palabra de Dios. Y esto es de suma importancia. Entonces, otro personaje que surge en Hechos 18, 24 a 28 es Apolos. Y la descripción de Apolos es muy interesante porque era elocuente y poderoso en las escrituras. En otras palabras, una vez más, la importancia de conocer las escrituras, la importancia de no solamente conocerlas intelectualmente, pero tenerlas en el corazón y aplicarlas adecuadamente a la vida y cuando estamos presentando el mensaje. Lo describe como un joven, una persona fervorosa al hablar del Señor. Todos tenemos un estilo de predicar o de enseñar. Unos lo hacemos de forma calmada, en forma tranquila, otros lo hacen con mucho fervor, con mucha pasión, con mucha emoción. Y esto es lo que Apolo era fervoroso al hablar del Señor, se entusiasmaba mucho al hablar de esto. Y, pero había sido instruido con limitaciones y que ya que solo conocía hasta el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, ya no Pablo, pero Priscila y Aquila lo toman y expanden la enseñanza a Apolos. Y esto es importante porque eh, como pastores no somos los únicos que podemos enseñar a otros, sino que la gente de nuestra iglesia, cuando son enseñados en la palabra de Dios, ellos pueden discipular a otras personas. Y es la forma en que el discipulado se va a extender, que el discipulado se va a, a- a crecer entre más miembros de la iglesia se involucren en discipular y en enseñar a otros. Hechos capítulo 19 está dedicado totalmente a Pablo y su tiempo en Éfeso. Pablo encuentra a 12 hombres,
sobre los cuales dice que imponen las manos, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pasa 3 meses con ellos, enseñándoles. Y a ellos, los judíos que endurecieron sus corazones, am, endurecieron su corazón y maldecían el camino. Es como los creyentes eran conocidos en ese entonces también como el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Los seguidores, cristianos eran conocidos como aquellos que seguían el camino. Y Pablo se aparta con sus discípulos de toda esa gente, muchos que practicaban magia. Tenemos ahí cuando traen sus libros de magia y los queman. Y Demetrio, el platero, causa alboroto en Éfeso porque le afecta su economía, afecta su negocio. Gayo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, son traídos para ser juzgados. Alejandro los apacigua y les hace ver que estos hombres no son sacrílegos ni blasfemos de Diana. En el capítulo 20, Pablo viaja a Macedonia, a Grecia, regresa a Macedonia, donde pasa a Filipos, a Troas y Mileto. De ahí en capítulo 20, versos 17 al 38, es importante para pastores o para líderes. Es donde Pablo llama a los ancianos de Éfeso y vienen y les hace la encomienda importante como pastores. Les encomienda que necesitan ver por sí mismos, no en una forma egoísta, pero les está diciendo, cuiden su vida, cuiden su corazón, vean por sí mismos de mantenerse fieles en amor a Dios, de mantenerse leales en sus corazones a Dios. Y también le dice, encomienda que sean, que vean por sí mismos y por la grey o por la iglesia que el Espíritu Santo los ha puesto como sobreveedores. Entonces, una cosa es el cuidar de nosotros mismos, el edificar nuestras vidas con la palabra de Dios, con su santo, con su Espíritu Santo, y cuidar nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir en todo aspecto, no solamente en cuanto al ministerio, pero en todo aspecto, cómo nos conducimos con nuestra familia, cómo nos conducimos con la gente de la iglesia, cómo nos conducimos con los de afuera, cómo nos conducimos en nuestras relaciones personales con otros. Todo esto está incluido cuando le dice ver por vosotros mismos. Tenemos que tener cuidado, no solamente en cuanto a ministerio, pero es cómo vivimos fuera de la iglesia, cómo vivimos cuando no estamos ejercitando el ministerio. Y después ver por el pueblo de Dios como ejemplos. Pedro lo dice en su epístola, a que hemos de ser líderes no por ganancia deshonesta, no por obligación, sino hemos de ser ejemplos, hemos de guiar por ejemplo. Y a esto es a lo que Pablo también hace referencia en esto, en este pasaje. Capítulo 20, verso 16 nos dice que Pablo quería celebrar el día del Pentecostés en Jerusalén. Había celebrado la Pascua en Filipos y tenía 50 días para llegar a Jerusalén. Y del 21, del 1 al 16, narra su viaje a Jerusalén. Y algunas cosas que dice es que en Cesarea, al estar en casa de Felipe el evangelista, viene el profeta Gabo y le profetiza lo que sucedería a Pablo en Jerusalén. Hechos 20-23, Pablo se da cuenta y sabía que sufriría en su viaje cuando llegara a Jerusalén. Una vez que llega a Jerusalén, es arrestado en el templo y son los judíos de Asia quienes habían venido a Jerusalén, quienes alborotan a la multitud, acusando a Pablo de violar la ley de Moisés. Una vez más, todo esto viene de los judíos, de aquellos que conocían la palabra de Dios, de aquellos que se les había encomendado el evangelio, a quienes se les había dado a conocer primeramente Jesús, el Mesías, había venido y se había revelado a ellos, pero lo habían rechazado. Y es a los judíos en que Pablo, y son los que se oponen a todo esto.
Pablo presenta su defensa en hebreo. Cuando lo escuchan escuchar en hebreo, entonces ponen atención y relata su vida pasada, cómo fue perseguidor de la iglesia y cómo fue su conversión y su llamado a, al servicio de Jesús. Al principio hablamos de eventos que impactaron la vida o la historia de la iglesia. El primer impacto del que hablamos fue el martirio de Esteban. Eso impactó en el sentido de que de ahí se levanta la persecución, de ahí los judíos son esparcidos y el evangelio se esparce por el mundo gentil. Ahora tenemos en el segundo evento que impacta la historia de la iglesia, es el resto de los capítulos tratan con los juicios contra Pablo con diferentes gobernantes y ante quienes Pablo predica, testifica de la muerte y de la resurrección de Cristo y su experiencia con Cristo y su conversión. Y es el estallido de violencia contra Pablo en Hechos 20-22 que marca este evento de la historia, que comienza una persecución y el juicios contra Pablo por los judíos de la dispersión muestran su ira, manifestando así el rechazo al mensaje del Evangelio. Pablo en capítulo 22, versículo 25 al 29, cuando está a punto de ser azotado, revela que es ciudadano romano. Y allí el ciudadano, el centurión, desisten de azotarlo y tenían temor de, aún de haberlo atado. Y tenían un temor porque había sido o era un ciudadano romano y no los trataban a los ciudadanos de esta manera. Cuando Pablo es presentado ante el concilio, en el capítulo 23 había fariseos y saduceos. Pablo habla, dice, yo soy fariseo, de padres fariseos, y entonces pone una disensión en el Sanedrín porque había fariseos y saduceos. Pablo trae el tema de la resurrección de Cristo porque los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y entonces ahí cuando Pablo habla de la resurrección, comienza una disensión entre el Sanedrín por este hecho de la resurrección. Y entonces, al ser llevado a la fortaleza, Dios le dice que así como testificó de él en Jerusalén, es necesario que lo haga en Roma. Y aquí tenemos entonces el capítulo 23 12 al 22 cuando hay un complot contra Pablo. Y hay 40 judíos que hacen un juramento bajo maldición. Y dijeron que ellos no comerían ni beberían hasta que hayan dado muerte a Pablo. El tribuno es informado de esto y manda que Pablo sea llevado ante otro gobernante, Félix, para que sea juzgado, pero ahí Pablo una vez más testifica ante gobernantes y da el mensaje del Evangelio. Y dice, una de las acusaciones que hablan, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó profanar el templo y predicando quisimos juzgarle conforme a la ley. Pablo llega, es enviado con Festo, a quien lo envía con César. Y en el capítulo 26, Pablo está ante el rey Agripa. Cuando Pablo predica y testifica ante él, tenemos la frase muy conocida que hacemos cuando Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, por mucho, por poco, él desearía que conocieras al Mesías y tuvieses una experiencia con el Mesías para ser salvo. Y Pablo de ahí es enviado a Roma, pasa por la isla de Malta, donde conocemos la historia cuando Pablo es mordido por la serpiente y la gente se asombra que no muere porque Dios lo libera de todo eso. Tenemos la sanidad del padre de Publio y muchos otros en la isla. Cuando llega a Roma, aproximadamente el año 61 al 63, Pablo es encarcelado y se cree que después de ser liberado de la cárcel en Roma, este es el primer encarcelamiento en Roma. Pablo convoca a los judíos en Roma y les predica. Una vez más, algunos creían, otros no.
Y Pablo le cita el Salmo 119, 70 e Isaías 6, 9 al 10. Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Notemos cómo, tanto en los salmos como acá, siempre Dios habla no de los hechos de la gente, pero del corazón, cómo el corazón se resiste, se revela, es engrosado y del corazón fluyen todos los asuntos de la vida. Y es el corazón donde comienza todo, lo bueno y lo malo. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, el mal hombre de las cosas malas de su corazón saca cosas malas. Entonces, el corazón es lo que debemos guardar siempre en nuestras vidas, de cómo está nuestro corazón para con Dios y cómo está nuestro corazón para la gente, para los demás. Hay algo que no está en el libro de los Hechos, pero que existen ciertas ah, documentos y algunas escrituras que soportan la, la, la- la idea de que Pablo, después de salir de la cárcel de Roma, hizo otros viajes misioneros que no están registrados en el libro de los Hechos. Ah, Pablo tuvo otros viajes después de que fue liberado de la prisión en Roma, los años 63, después de Cristo. Después de su liberación de Roma, escribió el libro de los Hebreos, escribió Tito y primera y segunda de Timoteo. Y quizás segunda de Timoteo es la última carta que escribe, que es ahí donde Pablo le escribe a Timoteo y dice, estoy por ser ofrecido, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y todo esto de los viajes ocurrieron después de los eventos registrados en el libro de los Hechos. Hay algunas cosas en las epístolas de Pablo pudo haber viajado a algunos o a todos estos lugares. A Colosas, a España, a Corinto, Mileto, Troas, Creta, Decápolis, Filipos, Italia, Judea, Éfeso y Macedonia. Entonces, esto permite la posibilidad de que Pablo viajara en este tiempo de su primera prisión en Roma hasta que es puesto en prisión en Roma la segunda vez, donde después es martirizado. Y Filemón 1:22 dice, Pablo previó su liberación y le dice a los de Colosas que le preparen alojamiento. Sabemos que Filemón fue escrito a los colosenses debido a Arquipo. Y así tenemos algunas cosas que ustedes pueden ver en sus notas, pueden leerlas y pueden meditar en ellas con más detenimiento. Pero Pablo, obviamente, tuvo ah, a otros viajes y que ah, siguió con su obra de apostolado y de confirmación de discípulos y de iglesias. Hay escritos por ejemplo, de Clemente, escrito a los Corintios, donde habla de algunas de estas cosas. En fin, ustedes pueden ver todo esto, pero en el año 66 al 68, aparentemente en estas fechas, segunda de Timoteo fue escrito desde la prisión. Esto lo encontramos en segunda de Timoteo 1:8, con Pablo listo para morir. Segunda de Timoteo 4:6 al 8, y posiblemente el año del 67 pide a Timoteo que lo visite antes del invierno. Y Pablo probablemente fue martirizado poco antes del suicidio de Nerón, el 9 de junio del 68. Y les dice la tradición que Pablo fue decapitado mientras que Pedro fue crucificado ah, con su cabeza al revés. Entonces, encontramos mucho material en todas estas cosas, pero una vez más, quisiera eh, que cuando leemos las epístolas tratemos de poner las palabras de Pablo cuando hace referencia a alguno de sus viajes, qué es lo que pasó en uno de sus viajes, qué experiencias tuvo, como la cuestión de Gálatas, que estuvo enfermo
durante su viaje a Galacia, aunque de hecho no lo dice, pero en la epístola a los Gálatas lo revela. Y espero que las notas puedan ayudarles a hacer un estudio personal de esto y a investigar más sobre estas cosas. Pero para mí el libro de los Hechos tiene una importancia enorme para el día de hoy y al entenderlo adecuadamente con el fondo histórico del Antiguo Testamento y el cumplimiento y cómo los apóstoles aplican las profecías a este nuevo pacto y que podamos como iglesia experimentar, no copiar, pero experimentar por la obra del Espíritu Santo una vida como la iglesia primitiva, quizás no una cosa idéntica, pero con las mismas cualidades del denuedo, el denuedo, la entrega a la doctrina, a la entrega a la comunión unos con otros, al partimiento de pan, a la oración. Creo que en la actualidad estas cosas han mermado o han perdido cierto valor para nosotros. Por eso cuando hablamos al principio de si valoramos todo el contenido del libro de los Hechos, a veces creo que no estamos valorando todo, que tomamos solamente ciertas cosas y ignoramos otras. Ah, Tomemos todo y dejemos que el Espíritu Santo am, nos guíe, nos enseñe y que el Espíritu Santo obre sobre todo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado en estas semanas. Pastor Humberto, mil y mil gracias por estas enseñanzas. Creo que has traído el libro de Hechos en una forma muy, muy especial para dirigir más al estudio. De hecho, les recomendamos, revisen las notas. En las notas hay mucho más material que el que se ha podido impartir en vivo. También le recordamos, comparta con otros, póngale un me gusta, hagamos que estos recursos lleguen a lo último de la tierra y que todo lo que estos profesores y maestros imparten por estos medios, que sea llegando y sea multiplicándose. Únase a nosotros en esta misión y propaguemos el mensaje. De nuevo, gracias, Pastor Humberto. Y gracias a todos aquellos que tienen hambre y que siguen creciendo. Dios les bendiga y seguimos adelante.